Gabriel Rafart, buenas noches, muchas gracias por recibirnos a esta hora. Buenas noches, Sergio. Gabriel, es más o menos así, ¿no? Se le puede entrar al pasado por distintos lugares. En el caso de ustedes, para hacer esta compilación, este libro, le entraron desde distintas disciplinas y varios autores. Sí, bueno, el pasado puede abordarse sin duda desde distintas dimensiones y naturalmente perspectivas, pero hablar de dimensiones es pensar la complejidad de la condición humana, y no hay duda que la cuestión del delito, de la violencia, que toca a todos y tocó al, a los actores de la Patagonia, desde la misma conformación de esta región en tanto integrada al Estado Nacional, bueno, es un punto para mirar la historia regional y la historia del país. Ujú. Cuando ustedes decidieron ingresar en este tema, fue un trabajo arduo, supongo yo, de revisar expedientes policiales, judiciales, que les llevó muchos años. Sí, me quiero detener un poquito en esta cuestión que vos destacás, digamos, la fuente histórica, el expediente judicial, los informes policiales, porque nosotros llegamos a esta temática, de hecho, descubriendo la fuente. ¿Qué quiero decir con esto? Que después bueno, de la transformación del territorio nacional de Neuquén, su conversión a provincia, hubo un archivo que prácticamente había sido olvidado, que era el archivo de la justicia letrada, o sea, aquella jurisdicción de administración de justicia que durante el tiempo del territorio había, bueno, había definido el orden y la ley en el territorio nacional. Ese archivo bien estás exponiendo algunos de esos expedientes, de las carátulas de esos expedientes, ese archivo estuvo alojado en la vieja cárcel en la Unidad 9 durante prácticamente 40 años. Nosotros a principios de los años 90, detrás de una investigación que no estaba ligada a la cuestión del delito, sino a la temática de la historia social de los trabajadores y puntualmente al problema de los accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo hasta la era peronista se tramitaban en sede judicial. Y llegamos a esos expedientes, llegamos al sitio donde estaban esos expedientes, y aún más, emprendimos un trabajo monumental de traslado de esa fuente de miles de expedientes, causas civiles, comerciales, penales, hacia la universidad. De hecho, hoy esos expedientes están bajo resguardo de la universidad. A partir de allí observamos que había un área de estudio que debíamos encarar, digamos, cada expediente judicial, ya sea aquel iniciado por robo o por suicidio o por violencia, digamos, contra las personas, merecía la atención nuestra. Te refiero que la historia social del delito no es una novedad en términos de campo de los estudios De la historiográficos. investigación, claro. Claro, desde los años 60 uno podría decir que ya se abrió esta temática y había historiadores de primera línea, sobre todo Erich Hobsbawm, historiador británico, quien había elaborado para ese tiempo un gran trabajo que se llamaba Bandidos, dedicado a estudiar el bandidaje o el bandolerismo. De hecho, esta temática a mí particularmente me atrajo y pude abordarla ya no con los casos que históricamente habían sido trabajados,
ya por Chumbita y otros, hablamos de los casos de Bairoleto, el mate cocido, figuras míticas, sino aquellos otros que no tenían un sitial dentro de ese panteón de figuras del delito, que también había que ubicar en su debido lugar, ¿sí? La idea del delito que aparece en la época estaba en relación a una calificación que hace un determinado Estado sobre determinadas conductas que hoy nosotros lo ubicaríamos dentro de lo que llamamos la criminalización de lo social. Claro, exactamente, exactamente. Porque justamente te iba a preguntar eso, Gabriel. Cuando uno se pone a analizar hechos del pasado, puede reconstruir una trama social, de poder, económica, etcétera, pero muchas veces puede resultar injusto aplicar el lente de hoy a los patrones de conducta o sociales, culturales que había en esa época. Desde ya que es correcta tu observación, lo que nosotros hoy calificamos de acciones fuera de la ley, hace 70 años, sin duda, tenían otra densidad, otra densidad. De hecho, por ejemplo, si vuelvo a la figura del bandolero, ¿no es cierto? El bandolero es el individuo que está fuera de la ley. Y en los años 20, 30 del siglo pasado, y diríamos hasta los años 50, la figura era utilizada para descalificar al otro. Y quienes entraban en esa categoría, desde un contrincante político hasta un individuo dedicado al abigeato, claro, o sea, al robo de ganado. Para tenerlo presente, hoy en Brasil la figura del bandolero sigue siendo utilizada también con este mismo tono, para descalificar al actor político contrincante o para identificar a quien comete asesinatos en la vía pública. Claro, claro. Sin dudas, un material realmente apasionante el que ustedes fueron analizando durante tantos años, Gabriel. Me imagino analizar el relato de quien describe la situación desde el punto de vista de la policía o de la justicia, y cómo a ustedes les permite reconstruir lo que sucedía y cómo eran cómo se entrelazaban las cuestiones de poder económicas y estas descripciones que vos mencionás. Por supuesto. Digamos, nosotros vemos en cada situación que aparece bajo una figura de época una trama de poder. Claro. Porque de hecho la administración de la ley y el ejercicio de la represión implica instancias de poder. A ver, la construcción del poder de los jueces de paz, la construcción del poder del comisario, la construcción del poder del juez letrado, está en relación también al éxito o fracaso de aquellas acciones sobre las que está dirigido toda su labor. Y aún más, las relaciones que se establecen con aquellos otros actores ligados al poder económico, a la construcción de una cierta hegemonía cultural. Eso se ve claramente cuando observamos lo que sucede frente al mundo indígena. El mundo indígena diríamos nosotros, hacia los años 20, 30 y 40, todavía siguen siendo observados y calificados en relación a los patrones de civilización y barbarie del siglo XIX. Claro. Y eso remite también a una lucha por el poder territorial. El poder territorial en manos de ciertos actores con peso en la construcción de aquella Argentina de primera parte del siglo XX. Mucho de esto, por supuesto, entra en crisis en los años del peronismo, donde las propias comunidades indígenas comienzan a ser
miradas de otra manera, y hay una idea de producir en ellas también este proceso de integración que ocurrió con las masas trabajadoras. Claro, me imagino también, Gabriel, que dentro de todo el material que ustedes encontraron, habrán detectado algunas acciones como para disciplinar a la sociedad a través de la policía o de la justicia. Por supuesto, digamos, a ver, el orden moral, el orden social y moral, es un aspecto que tanto estas instituciones, fundamentalmente la que lleva el poder armado, policías, no nos olvidemos que también en la región, y fundamentalmente a partir de los años 30, se va a sumar la gendarmería, y no pasemos por alto el rol que ocupan las distintas guarniciones del ejército. Todas estas instituciones van a tener un rol de vanguardia, diríamos, en la idea de construir el orden, un orden que implica alejar a aquellos actores que pudieran ofrecer voces disidentes. Eso lo vemos en lo que, como referíamos hoy, en una suerte de criminalización global de ciertas acciones que ocurrían en los ámbitos laborales, en los campamentos mineros, en los propios establecimientos de la industria petrolera, en diversas áreas de la vida social, donde estos actores iban con un claro propósito: la defensa del orden propietario, y la idea de que si hay voces ligadas a, en ese entonces, fundamentalmente el anarquismo y el comunismo, debían ser acalladas. Hemos cantado varias veces, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. ¿Ustedes encontraron otra historia a partir de los vencidos, entre comillas? Y Y hay otra historia, o en todo caso, la historia social, que es lo que nosotros practicamos, o sea, la perspectiva que asumimos, trata de, si no invertir esa mirada desde arriba, sí ofrecer darle visibilidad a los de abajo. Ajá. Con esto, ¿qué queremos decir? Bueno, aquellos actores que pertenecen al mundo de los de abajo, deben ocupar el verdadero sitio que construye una sociedad. Y no solo por el número, porque en definitiva son los más, sino también porque ellos van a ofrecer conductas de resistencia, también de integración, hacia un orden dado. Y eso es lo que va a producir la propia sociedad. Sí, esa imagen de la historia también, diríamos nosotros, es la de los de abajo, y no solo la que tienen en vista quienes están ocupando posiciones de poder. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Gabriel Rafart, que es magíter, es docente, es investigador de la Universidad Nacional del Comahue, es el compilador de este libro. Gabriel, un libro que le llevó muchos años, que está integrado por varias voces y que tiene, por lo que tengo entendido, 6 partes, ¿no? Sí, tiene distintas partes, pero la novedad de ese libro en particular es que nosotros Bien, se nos ha cortado justo cuando nos estaba por relatar el contenido de este libro, un libro que se llama Historia Social del Delito, que publicó la editorial de aquí, de la Universidad Nacional del Comahue, y donde Gabriel Rafart, con quien estábamos hablando, es el compilador de todo este material. Gabriel, nos estabas justo diciendo cómo se hizo este libro, dando una descripción. Sí, el libro este que vos haces referencia, Historia Social y Política del Delito en la Patagonia, es un libro que es, digamos,
es la culminación de un programa de investigación que ya contaba con varios libros que se habían publicado desde que iniciamos esta temática ya desde principios de los años 90 y durante los años 2000. Pero puntualmente yo le tengo un aprecio particular porque fue una novedad en tanto, no solo por ampliar nuestro campo territorial, o sea, historia social, política del delito en la Patagonia, o sea, tomamos diversos casos de una región más abierta que incluía desde La Pampa hasta Tierra del Fuego, convocando a investigadores de distintas universidades, sino también por la idea de avanzar todo el siglo XX y un principio del siglo XXI. Ajá. De allí que sobre los distintos temas que nosotros abordábamos, mujeres y mujeres en el tema del delito, casi siendo una introducción, digamos, siendo el primer apartado, como si nos anticipáramos a la cuestión de las perspectivas de género, la cuestión de un segundo apartado sobre la muerte, la locura, los raros, donde el alcohol y efectivamente aquellos alienados tenían allí toda su visibilidad. Un tercer apartado sobre ladrones y bandidos, ladrones de ganado hasta ladrones o personas que hurtaban a pequeños objetos, pero que eran criminalizados, y los bandidos, ¿no es cierto? Claro. Una cuarta sección dedicada a la memoria y al orden en tiempo presente, y después quiero destacar algunos de esos artículos. Un quinto apartado sobre los policías y los jueces y las relaciones de poder, y después, bueno, un último apartado sobre cómo estudiar las fuentes judiciales y las perspectivas de la historia del delito. Este libro tiene un particular interés, ya que involucramos a otros investigadores, aún más escritores de la arena periodística, y algunos de ellos como Susana Yaper, quien muy gentilmente nos ofreció un trabajo sobre el femicidio. Recordemos que Susana Yaper fue la primera periodista en la región en introducir el concepto de femicidio. Colega periodista del diario Río Negro. Exactamente, en su tiempo, ya no, Sí. hace años que ya no trabaja para el diario Río Negro, pero en ese tiempo, y en particular cuando ocurrió el primer triple crimen en Chipoleti, de hecho su trabajo aborda ese brutal crimen, y desde la perspectiva del femicidio. Después hay otro trabajo también de otro periodista, también del diario Río Negro, sobre el asesinato del conscripto Carrasco. Y hay otros dos trabajos que también en clave, diríamos, presentista o respecto a temas de historia reciente, ya no tanto sobre indios y bandidos en 1900 o jueces y policías en los años 20 del siglo pasado, sino sobre dos eventos que cruzaron la historia reciente de nuestro país. Uno tuvo que ver con el asesinato del diputado José Amaya, diputado de la provincia de Chubut. Exacto. Que va a ser encarcelado por la dictadura y va a morir a inicios de la dictadura por efectos de las torturas. Era un diputado del Partido Radical. Y el otro estudio que está allí presente es sobre el caso Priebke, o sea, la discusión acerca de esta figura, cómo divide aguas en la comunidad barilochense. El artículo ese fue escrito por un antropólogo que falleció el año pasado, Hans Schul, un aporte extraordinario. Digamos, ninguno de estos textos caen en la crónica liviana ni en fórmulas que podríamos decir nosotros muy
cargadas propias del periodismo, digamos, del espectáculo. Todo lo contrario, tienen rigurosidad, plantean la dimensión del contexto, la implicancia de esos eventos. Por eso este libro, solamente menciono estos 4 artículos, hay otros trabajos muy interesantes en esta compilación. Es un libro que en cierta medida cierra y abre una fase de nuestra investigación sobre este campo. Por supuesto que estas fuentes siguen presentes en el archivo de la Justicia de Letrada, que se mantiene en la biblioteca de la universidad. Gabriel, al abrir el panorama a toda la Patagonia, lamentablemente fundada sobre hechos de violencia, al terminar el libro todavía nos siguen quedando hechos recientes, nos siguen azotando hechos de violencia en nuestra Patagonia, porque también tendrían seguramente su lugar en este libro otros hechos recientes que han ocurrido. Me estaba acordando recién de Santiago Maldonado, por ejemplo, que entra en los parámetros de los que estábamos hablando en el contexto de otras épocas en nuestra zona. Sí, no me cabe duda que la historia social, de los movimientos sociales y también de la acción represiva del Estado va a tener un antes y un después del episodio que llevó a la muerte de Maldonado. Lo mismo respecto a los sucesos de Bariloche, al poco tiempo, que provocaron otra muerte. Lo que tenemos allí son eventos que podríamos, para algunos, decir que hay una historia que liga estos eventos con aquellos otros que sucedieron hace prácticamente 100 años en la misma Patagonia, en los crímenes que cuenta Osvaldo Bayer respecto a la Patagonia trágica. En la huelga de 1921. Exactamente. Gabriel, la verdad que nos hemos dado una panzada de cómo entrarle a la historia y la verdad que me felicito de haber recurrido a vos para que nos cuentes, nos des este panorama. Nos has contagiado lo que ha sido esta investigación, la pasión y el rigor que han puesto para desentrañar esta historia social del delito en nuestra Patagonia. Te agradezco que nos hayas recibido a esta hora y no sé si nos quedó algo por decir. No, te agradezco muchísimo la invitación y bueno, contar con otra participación eventualmente sobre los temas que desde nuestro departamento de la Facultad de Humanidades, el Departamento de Historia, digamos, está comprometido en investigaciones más recientes, ¿no es cierto? Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a vos. Buenas noches.